Nuestra hermana, que vio personalmente los detalles aterradores sobre Joyce Meyer a través de Cristo mismo, compartió sus experiencias con nosotros en esta carta. Soy Esther Grace Thompson, una ama de casa viuda de 45 años. Después de lo que me pasó, nada volvió a ser lo mismo. Vivía en Houston, luchando cada día por dar a mis 2 hijos la mejor vida posible. Las facturas se acumulaban, los precios del supermercado subían y cada vez era más difícil satisfacer las necesidades de mis hijos. Aún así, me aferraba a la esperanza de que mi fe me mantendría fuerte. A menudo iba a la iglesia a escuchar los sermones y me aseguraba de dar lo que podía a las megaiglesias, creyendo en las palabras de los predicadores sobre mayores bendiciones. A veces incluso daba hasta lo último que me quedaba de dinero. En el fondo me preguntaba si estaba mal, pero era difícil resistirse a la promesa de una vida mejor. En la víspera del día en que el destino pondría mi mundo patas arriba, rezaba intentando mantener mi fe. No sabía que estaba a punto de ocurrir algo que lo cambiaría todo y que me llevaría a un viaje que pondría en tela de juicio no solo mis creencias, sino lo más profundo de mi alma. Era una calurosa mañana de domingo de 2023. Como siempre, estaba cuidando las flores de mi pequeño jardín. Regar las flores era mi forma de relajarme después de una semana estresante. En esos momentos sentía que podía percibir la belleza de Dios en sus creaciones. Las flores brillaban bajo el sol, prometiendo un mundo lleno de paz. Desde fuera, todo parecía en calma, pero dentro de mí, la tormenta de preocupaciones nunca se iba. El peso de las facturas, las dificultades económicas y el futuro de mis hijos me abrumaban. En esos momentos, empecé a rezar de nuevo. En ese momento ocurrió algo que nunca hubiera esperado, un objeto pesado cayó del tejado y me golpeó en la cabeza. En un instante todo se volvió negro. Fue como si hubiera perdido toda conexión con el mundo. Sentí que me arrastraba hacia una oscuridad profunda y sofocante. Ni siquiera sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Cuando abrí los ojos me encontré en una oscuridad indescriptible. El aire me oprimía el pecho y me costaba respirar. Era como estar en un inframundo, un reino maldito gobernado por la desesperanza y el dolor sin fin. A cada paso que daba, las llamas abrasaban el suelo y el humo negro de los pozos ardientes llenaba el cielo. Este humo parecía filtrarse en mi alma, encendiendo mis miedos más profundos. A medida que avanzaba, escenas horripilantes se desplegaban ante mí. La gente gritaba desesperada, con los rostros retorcidos por la agonía y el pesar. Sus brazos y piernas parecían atados por cadenas invisibles que les impedían moverse. Luchaban por escapar, pero no había salida. A cada paso que daba, el aire se llenaba de gemidos y susurros, ecos de los más profundos pesares de la humanidad. Ayúdanos y sálvanos, me erizaba la piel. Aquí cada sonido era el eco de una pena y un remordimiento interminables. El infierno era realmente un lugar de tormento eterno. A medida que avanzaba, vi gente retorciéndose cerca de los bordes de las fosas ardientes. Tenían los ojos desorbitados por el terror y la piel quemada por las llamas. El terror grabado en sus rostros era inimaginable. Hacía tiempo que la esperanza había desaparecido de sus ojos. Cada uno de ellos sufría por los pecados de su pasado. Una persona se agarraba el pecho llorando en silencio, mientras otra murmuraba, Dios, por favor, perdóname. Pero ninguna plegaria resonaba. Cada llanto, cada súplica se disolvía en una sensación de pérdida eterna. El pesar abrumador que me rodeaba me roía el alma. Los cuerpos encadenados de la gente no podían moverse, como prisioneros atrapados en un mismo sitio. Algunos estaban aplastados bajo cargas invisibles, retorciéndose en el suelo. Sus gritos se perdían en los ecos del infierno, desvaneciéndose como plegarias sin respuesta. La oscuridad y la desesperanza reinaban en este lugar. No había rastro de la luz de Dios. Los fríos vientos del abandono y la condenación eran lo único que se sentía aquí. Al pasar junto a las fosas ardientes, el calor se hacía más intenso a cada segundo. Estaba empapado en sudor, pero sentía más que mi alma ardía que mi cuerpo. Por dentro me sentía aplastado por una sensación de desesperanza y terror. Cada respiración parecía arrebatarme los últimos restos de esperanza. Los gritos de las almas que ardían en las llamas resonaban en mis oídos. Si tan solo hubiera elegido un camino diferente, escuché en algún lugar de este lugar. Todo era pesar sin fin, sufrimiento sin fin. A medida que me adentraba en el infierno,
lo que veía superaba los límites de mi cordura. A cada paso que daba en este reino de llamas y desesperanza, algo llamaba mi atención, rostros familiares a lo largo de los bordes de las fosas ardientes donde los gritos y gemidos resonaban sin cesar. Me di cuenta de que se trataba de predicadores famosos que habían tenido gran poder e influencia en el mundo. Yo los había visto en la televisión, había leído sus libros y me había apoyado en sus enseñanzas. Pero ahora con mis propios ojos podía ver que habían tergiversado las palabras de Dios para sus propias ambiciones. Este era su lugar de juicio. Cada uno de ellos estaba aplastado bajo el peso de sus pecados. Un predicador se agarraba la cabeza con ambas manos, retorciéndose en el fuego. Con el rostro retorcido de puro terror, gritaba con infinito arrepentimiento: enseñé mal la palabra de Dios. Puse el poder y el dinero por encima del amor de Dios. Engañé a los fieles. Su voz se quebraba en un grito gutural, y cada palabra parecía convertirse en llamas que los hundían más profundamente en la agonía. Otro predicador, de rodillas y con lágrimas de fuego cayendo por su rostro, levantó los brazos desesperadamente al cielo: perdóname, Dios. Descarrié a los creyentes y me consideré más grande que tú. Sus confesiones resonaron a través del dolor, apretando más fuerte mi corazón con cada palabra. Al verlos me invadió una oleada de profunda desesperanza. Estos predicadores me habían guiado durante años de lucha, habían estado a mi lado en mis oraciones y sus enseñanzas habían sido mi salvavidas. Sin embargo, allí estaban con sus almas atormentadas, pagando por utilizar su fe de forma egoísta, persiguiendo el poder y la riqueza. Las llamas consumían sus cuerpos mientras sus almas ardían con profundo pesar. Me tambaleé bajo el peso de lo que estaba viendo. ¿Cómo puede ser?, susurré, sintiendo un escalofrío recorrerme. Había creído en esta gente, había abrazado sus enseñanzas y les había donado dinero. No podían acabar así, ¿verdad? Mi fe empezó a desmoronarse. Me di cuenta de que había construido mi vida sobre estas enseñanzas. Los cimientos en los que había confiado se estaban convirtiendo en cenizas ante mis ojos. Una profunda sensación de ruptura se extendió por mi espíritu. Las enseñanzas que me habían sostenido no eran más que una farsa. Mi desesperación seguía creciendo en este lugar. No había rastro del amor de Dios, solo el eco del abandono. Al ver esta escena me di cuenta de lo superficial que era mi propia fe. Había atado mi esperanza a los mensajes edificantes pero engañosos de estos predicadores, pero aquí estaban, castigados por elegir los tesoros terrenales en lugar del amor de Dios. A medida que los últimos restos de esperanza en mí comenzaban a desvanecerse, me encontré atrapado en este reino de tormento sin fin. Justo cuando me sentía engullido por la completa impotencia, una luz brillante, ciega y cegadora apareció entre las olas de llamas y desesperación. Tuve que cerrar los ojos por la intensidad, pero la santidad del momento era innegable. La luz lo iluminaba todo. Las llamas parecieron extinguirse, los gritos enmudecieron y la oscuridad sofocante retrocedió. Cuando mis ojos se adaptaron a la luz radiante, vi a Jesucristo. Su rostro estaba lleno de amor y misericordia, pero también de profunda sabiduría y seriedad. Jesús me miró y su mirada penetró directamente en mi alma. Vio todos mis miedos, debilidades y vergüenzas ocultas. No era una mirada de juicio, sino una mirada que revelaba la verdad. Esther, dijo, su voz suave pero poderosa, me llegó al corazón. Seguiste a la gente equivocada. Te dejaste llevar por enseñanzas que tergiversaban la palabra de Dios, y eso sacudió tu alma. Sentí un peso aplastante en mi interior, el dolor de darme cuenta de que había construido mi vida sobre malentendidos, clavando mi espíritu en el suelo. En la luz radiante que me rodeaba, Jesús levantó su mano y continuó: Joyce Meyer tergiversó las palabras de Dios para sus propios propósitos. En Isaías 49:16 dice: Mira, te he grabado en las palmas de mis manos. Ella utilizó ese versículo para justificar los tatuajes, pero en realidad es una metáfora del amor de Dios por su pueblo, una promesa de que Él nunca los olvidaría. Sus palabras cortaron como un cuchillo las mentiras y los malentendidos que yo había cargado. Se trata de la promesa de protección de Dios, no de una aprobación de marcas físicas. Y añadió, me recordó Levítico 7:28, no cortéis vuestros cuerpos por los muertos ni os pongáis marcas de tatuajes. Yo soy el Señor. Era un símbolo de la santidad de Dios, un recordatorio de que no debemos hacernos daño. Cada palabra iluminó mi alma por primera vez.
Comprendí claramente cómo las enseñanzas de Joyce Meyer habían tergiversado el mensaje de Dios durante años. Había creído en el nombre y reivindicado sus enseñanzas, pensando que mi vida mejoraría si pronunciaba las palabras adecuadas. La voz de Jesús llenó el vacío dentro de mí. Dios creó el universo con sus palabras. Los humanos no tienen ese poder. Entonces me di cuenta de lo equivocado que era que Joyce Meyer enseñara a la gente que podían moldear la realidad con sus palabras. El poder creativo de Dios está más allá de lo que los humanos pueden comprender. Somos su creación, no tenemos la capacidad de cambiar el universo con nuestras palabras. Las palabras de Jesús también abordaron la doctrina de Joyce Meyer: los humanos no son como Dios en su creación. Él dijo en Isaías 45:5, yo soy el Señor, y no hay otro fuera de mí. No hay Dios. Los humanos son su creación, no comparten su poder. El Salmo 84:5 dice, los humanos son hechos inferiores a los ángeles, solo Dios tiene verdadera soberanía y autoridad divina. Oír esto me hizo darme cuenta de cómo las enseñanzas de Joyce Meyer intentaban rebajar a Dios a un nivel humano, malinterpretando su poder divino y llevando a la gente por mal camino. La voz de Jesús transmitía una profunda calma que atravesó mi alma. Romanos 4:17 dijo, es otro versículo que Joyce Meyer ha usado y malinterpretado. Dice, Dios llama a las cosas que no son como si fueran, pero este versículo glorifica a Dios, no a los humanos. Se trata de su poder para cumplir sus promesas a Abraham. Él es el Creador, los humanos no pueden cambiar la realidad con sus palabras. Cada palabra rompía los malentendidos en mi mente, reemplazándolos con el verdadero mensaje de Dios. Ahora podía ver cómo las enseñanzas de Joyce Meyer habían tergiversado el poder de Dios. En ese momento me di cuenta de que había vivido con malentendidos toda mi vida. Jesús me miró con ojos amorosos y me dijo, la verdadera fe significa negarte a ti mismo y vivir en completa devoción a Dios. Me recordó Mateo 4:24, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Vi con total claridad cómo esas enseñanzas me habían descarriado y lo débil que había sido mi fe durante años. Había rezado por el éxito y la felicidad mundanos, sin comprender nunca lo que significaba la verdadera devoción espiritual. Las últimas palabras de Jesús abrieron mi corazón por completo. Debes dejar tus deseos egoístas, Esther. Encuentra el verdadero mensaje de Dios y aférrate a él. Fue una llamada que me liberó. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez no eran de desesperación, sino de la paz que venía al ser purificada. El fuego del infierno se había apagado y una nueva fe se había encendido dentro de mí. Las palabras de Jesús habían tocado mi alma y por primera vez en mi vida, comprendí lo que significaba ser verdaderamente devoto de Dios. Cuando abrí los ojos, las frías y brillantes luces de la habitación del hospital me hicieron entrecerrar los ojos. La cabeza me palpitaba de dolor, pero el verdadero dolor provenía de la pesadez de mi corazón, los horrores que había visto en el infierno y las verdades que había comprendido en la mirada de Jesús habían dejado una profunda huella en mi alma. Todo en lo que había creído y confiado durante años se había hecho añicos. Estaba dividido entre lo que había aprendido en el pasado y mi lucha por comprender las verdaderas palabras de Dios. Tuve que volver a mi vida cotidiana, pero ya nada me parecía igual. Ni siquiera mis simples oraciones podían calmar la confusión que sentía en mi interior. En casa, mientras preparaba la comida para mis hijos, un desasosiego se cernía sobre mí después de aquella experiencia que cambió mi vida. Mi espíritu se sentía más inquieto que nunca. Durante mucho tiempo luché por recomponerme. A medida que pasaban los días, el vacío que sentía en mi interior se hacía cada vez más profundo, como si nada de lo que hiciera en este mundo fuera nunca lo bastante bueno. Me faltaba algo y ese vacío resonaba en mi alma. Empecé a cuestionármelo todo. ¿Qué significaba todo aquello? ¿En quién o en qué podía creer de verdad? Una noche, cuando mis hijos se habían ido a dormir, cogí mi vieja y polvorienta Biblia. La abrí y empecé a leer. Esta vez no me precipité. Asimilé cada palabra, pensando profundamente y reflexionando sobre su significado. Hasta entonces mis oraciones se habían basado en las enseñanzas de predicadores como Joyce Meyer, pero ahora quería saber lo que Dios decía de verdad. Cada versículo que leía me acercaba un poco más a la luz. El verdadero mensaje de Dios era de devoción desinteresada y humildad. A medida que las palabras de Jesús resonaban en mi mente, me daba cuenta de que mi vida tenía que cambiar de verdad.
Con el tiempo me liberé de las sombras de los miedos que había visto en el infierno. Una paz espiritual que nunca antes había sentido me llenó. Comprendí que este viaje había sido una prueba, una llamada de atención, una oportunidad para renacer. Ahora me daba cuenta de lo peligroso que era el Evangelio de la prosperidad y sus falsas promesas de riqueza. Estaba decidida a oponerme a él y a compartir el verdadero mensaje del amor de Dios y el verdadero camino. Seguí sirviendo a mi comunidad, pero esta vez mi corazón estaba en un lugar diferente. Ya no quería ofrecer a la gente una felicidad superficial, sino una comprensión espiritual más profunda. Con todas las personas a las que ayudaba, compartía el verdadero mensaje de Dios y su camino de amor. Cada paso que daba era guiado por Dios. Me sentía más reflexivo con los pies en la tierra. Había dejado atrás mis errores del pasado, pero recordaba cómo esos errores habían dado forma a la persona en la que me había convertido. Todos los días elevaba oraciones de gratitud a Dios. Esta experiencia me había moldeado, había purificado mi alma y me había dado un nuevo propósito. Ya no perseguía la riqueza ni las posesiones terrenales. Encontré la verdadera paz en una devoción sincera a Dios. Dejando atrás los remordimientos, me centré en mostrar la misericordia de Dios a mis hijos, mis vecinos y mi comunidad. Las enseñanzas de Jesús siguieron guiando mi corazón, y me sentí envuelta en el amor de Dios en cada momento de este nuevo viaje.